¿Qué pasa, amiguitos del metal? Bienvenidos a Página 25, el primer canal sobre grapa americana en España, muchas veces imitado, siempre envidiado y muy odiado por los expertos de Facebook, porque ¿cómo es posible que estos jóvenes sepan tanto? Yo no lo sé, no lo sé. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un personaje que me encanta y que el destino ha querido que me esté releyendo desde hace unos días. Y ahora unos colegas han compartido en redes que les ha llegado unos tomos de ECC, que por lo visto han sacado un crowdfunding y no tenía ni idea, ¿vale? Bueno, el de Question, de Daniel Lear y Dennis Cowen, que aquí, bueno, pues disfrutamos por primera vez con la editorial 5, aquellos gloriosos años de 5. Me voy a remontar un poco a los inicios del personaje, que creo que es algo que se conoce menos en España, ¿vale? El personaje, como ya sabéis, lo creó, si no lo sabéis os lo digo, lo creó Steve Ditko para la editorial Charlton en el año 67. Pero antes de este The Question, él ya tenía un personaje previo llamado Mr. A, que publicaba en fanzines, en el fanzine Within de Wallywood, y ya se puede ver que es una versión primigenia de lo que luego vino a ser The Question. Como podéis ver en el atuendo, llevaba una máscara metálica, iba totalmente de blanco, y dejaba siempre esta tarjeta de visita como la que luego The Question dejaba con ese interrogante. Como podéis ver, era blanca y negra, ¿vale? Y esto viene un poco a representar la filosofía que seguía Steve Ditko y que él trasladó a estos personajes, que era la filosofía objetivista de la filósofa Ayn Rand, que venía a decir que en la vida no había grises, era todo blanco o negro, todo era bueno o malo, y que el ser humano tenía que buscar su propia felicidad, pasar del altruismo, y se basaba en estos términos absolutos. Y esta filosofía es la que volcaban sus personajes, que muchas veces llevaban a si un criminal era culpable, lo mataba o no le ayudaba y le dejaba morir. Y claro, para esa época era un poco duro, sobre todo en cómics, se supone que hechos para un público infantil. Eh, este tipo de filosofía es la que luego pues han adoptado corrientes conservadoras liberales, la derecha de toda la vida, y siempre se ha mezclado un poco filosofía y política y se ha considerado que Tizco era un poco de esta corriente política, aunque yo creo que, bueno, si lo trasladáramos a hoy día, no creo que fuera así del todo 100%, porque sus personajes siempre buscaban, aunque la idea de base fuera muy dura y a veces injusta, pero el fondo era bueno, ¿no? Que era pues luchar contra la corrupción, por la verdad, etcétera. Y bueno, si vemos lo que la derecha es hoy día, es justo lo contrario, ¿no? Son los corruptos los que toman estas filosofías para tapar su propia corrupción y perpetuarse en el poder, usando medios de comunicación que a los que Ditko amaba y respetaba mucho. De hecho, bueno, pues The Question, Big Sage es un periodista y Peter Parker, Spider-Man, también era un periodista. Tenía mucho cariño por estas profesiones, que eran como los altavoces para sacar a la luz la verdad. Y hoy en día, pues al menos en España, se está viendo que es un poco lo contrario, que es la corrupción y los corruptos los que usan los medios para tapar su propia corrupción. Entonces, no sé si estaría de acuerdo con la derecha, cómo funciona hoy día, pero bueno, no hablemos de política, que me pongo muy rojo. Bueno, Mr. A. Y después de Mr. A, casi al mismo tiempo, en Charlton, publicó The Question, ¿vale? Charlton, la línea superheroica de Charlton llegó con Dick Giordano como editor, porque querían competir un poco con Marvel y DC, pero solo tenían 6 cabeceras, ¿vale? Entonces, muchos héroes compartían cabecera, porque Question venía como complemento de Blue Beetle, que era la serie principal, y Question venía en las últimas páginas, y esto era para sacar al mercado la mayor cantidad de superhéroes, aunque solo tuvieran 6 cabeceras. Todos los héroes eran, no quería Dick Giordano superhéroes al uso, quería más héroes reales, héroes urbanos, un poco estos vigilantes. Y quitando Captain Atom, que ya es una franquicia que ya tenían, el resto de creación propia, Blue Beetle, Judomaster, Peacemaker, The Question y alguno más que me baila, pues tenían todos ese corte urbano, ¿vale? Entonces, ¿de qué iba The Question? Bueno, pues The Question era este, como he dicho, periodista, Big Sage,
que trabajaba en la Worldwide Broadcast y era un periodista polémico que usaba su altavoz para destapar casos de corrupción y señalar a políticos, empresarios, etcétera, que él sabía que eran corruptos. Entonces esto le acarreaba muchos problemas, pues porque pues, bueno, los propios compañeros eran de esa cuerda política o estaban relacionados con esa gente de poder y no les interesaba que esto saliera a la luz. Y pues bueno, se vestía de Question con, como podéis ver, pues tenía este cinturón a lo Batman, donde tenía su máscara, ¿vale? Que salía una emulsión de productos químicos que hacía que su ropa y su pelo cambiara de color y la máscara, pues bueno, se le quedara totalmente ahí sin caerse de la cara. Y como veis, esa tarjeta de presentación que dejaba siempre. Las historias no tenían tampoco mucho más, ¿vale? Como digo, era poca acción, era sobre todo, pues eso, destapar pues algún político, algún empresario, se pegaba con pues los maleantes secuaces de turno y lo destapaba en televisión y poco más. Era muy ABC. No obstante, dejó pues bueno, escenas impactantes y potentes. Bueno, pues esta fue muy recordada en su día, donde dos malhechores pues se caen a las alcantarillas y ellos le dicen, tienes que salvarnos, tal, no sé qué, y aquí, bueno, pues les deja morir, ¿vale? Siguiendo un poco esta corriente objetivista que decía de vosotros ambos creéis que voy a salvar, o sea, arriesgar mi cuello para salvar vuestras vidas, por lo que a mí respecta, no valéis nada, etcétera, etcétera, pues eso, por sois malvados, siguiendo un poco eso, que no merecían salvación, porque como hemos dicho, pues era todo blanco o negro, entonces merecían morir. Que de nuevo para la época era durillo, ¿vale? Bueno, este primer volumen de Blue Beetle, donde se publicó Question al principio, pues duró solo apenas 5 numerillos, ¿vale? Me faltan un par todavía. Al poco sacaron este especial, bueno, este título se supone que iba a ser continuado y seguir las historias de Question, pero solo tuvo este número único, por cierto, este número un numerazo, que está muy bien. Bueno, lo podéis ver, ¿vale? Para que veáis un poco el arte. Y por aquí había otra página que también estaba muy chula, ahí de la transformación. Y de nuevo, pues seguía el mismo tono, ¿vale? Un poco así de misterio, de un caso de investigación, se pega contra los malos de turno y destapa el caso en los medios. Vale, luego pues ya el personaje, digamos, se quedó en stand-by. Años después se sacó este Charlton Bullseye, un especial que sacó Charlton, que tiene como curiosidad que fue la primera aventura que comparten Blue Beetle y The Question. Habían compartido cabecera, pero ambos en sus aventuras independientes, pero aquí por primera vez salen juntos. Y ya para acabar con la andadura en Charlton, porque no hay mucho más material, tenemos este Charlton Bullseye, pero en otro formato, que era una especie de fanzine que sacaron, con una historia corta de The Question. Aquí tenéis una contraportada de Neil Adams con los personajes de John Byrne. Y quería enseñar esta pedazo splash de Alex Todd, ¿vale? El arte en esta historia es de Alex Todd y la verdad es que está cojonudo. Y nada, aquí es un poco más superheroico al uso, que crean esta especie de supervillano, pero bueno, la historia no tiene mucho más. Asalta a los medios de la emisora donde trabaja Big Sage y salva el día. Y hasta aquí probablemente lo que conocíais poco sobre The Question. DC al poco compra todo el fondo, el catálogo de Charlton y empieza a explotar varios de los personajes en sus series. Question sale brevemente en Las Crisis en Tierras Infinitas y luego debuta en 3 numeritos, el 5, 6 y 7 de Blue Beetle, que es de agradecer que ese guiño y que compartan también cabecera aquí, ¿vale? En esta historia en 3 partes, donde comparte aventura con Blue Beetle. Y pasamos a la mandanga. Pasamos ahora sí a la serie que recordamos todos, a The Question de Denny O'Neil y Dennis Cowan. Portadazas de Dennis Cowan y esta de Bill Sienkiewicz, que entinta casi todas.
aunque hay mucho de Bill Sienkiewicz en todas las portadas, la verdad. ¿Qué decir de esta serie? Bueno, primero cómo cambian el tono del personaje, dejan un poco de lado la filosofía original del Question de Steve Ditko, que con esta forma de pensar tan radical, y aquí lo transforman en algo un poco más, no sé, más zen, ¿no? Más pausado, más reflexivo, no tan crudo. A ver, la serie es cruda, ¿vale? Recordamos son finales de los 80 y es Denny O'Neil. Denny O'Neil yo creo que está, aunque está muy bien valorado entre el fandom, pero no tiene todavía yo creo que el estatus mítico que para mí se merece. O sea, Denny O'Neil es Frank Miller antes de Frank Miller, es Alan Moore antes de Alan Moore, o sea, trae la oscuridad al cómic antes de su época que fueron los 80, ya con Batman y luego con Green Lantern y Green Arrow, que aunque era un tono más naif, sí que era muy reivindicativo y usaba el medio para reivindicar temas sociales importantes en un medio que era preeminentemente infantil y juvenil. Entonces, Denny O'Neil ya lleva haciendo esto y Denny O'Neil también trabajó en Charlton. Entonces fue muy adecuado que le dieran la cabecera de The Question a Denny O'Neil y yo creo que salimos ganando todos. Pues bueno, como digo, ¿qué hace para, en vez de hacer un reboot, hace algo muy cojonudo que es cargarse al personaje en el primer número? Y tiene ese renacer en el número 2 con esa metaforilla de la mariposa y tal. Y, y pasa de términos absolutos a términos relativos y a plantearse cosas y se transforman de cuestión de verdad, ¿no? No sé, cojonudo. La serie, ya digo, es muy oscura, muy años 80, nada superheroica, muy urbana, no es un superhéroe, es un vigilante, el concepto de vigilante, ¿no? De los 80, el Charles Bronson, el Death Wish, esa saga. Pues yo que sé, aquí no vemos a tíos con capa, aquí vemos narcotraficantes, vemos violadores, vemos ladrones, se trata la corrupción a todos los niveles, corrupción política, policial, empresarial, se tratan temas duros y crudos como, no lo voy a ir enseñando las portadas porque también son cojonudas. Maltrato infantil, psicosis posguerra de los veteranos de Vietnam, no sé, temas que aparte que plantea preguntas y yo creo que eso es lo cojonudo de la serie, que con relecturas siempre te deja pensando, es muy actual, o sea, trata temas que hoy día, que estamos en guerra, y más que vendrán, son temas que no van a pasar nunca de moda y no sé, está cojonuda. Y de Dennis Cowan, ¿qué decir? Dennis Cowan yo creo que es ese tipo de dibujante que cuando eres nano y empiezas a leer cómics, ¿no? Pues como en mi caso, que pues, a finales de los 80 yo estaba con el Superman de John Byrne, teníamos Batman de Brave Fowler, antes tenías los clásicos de DC que publicaba 5, ahí pues tenías a Neil Adams, tenías los Titanes de Josh Pérez, tenías los X-Men con Silvestri, tenías, yo qué sé, tenías unos dibujos superheroicos, coloridos, etcétera, ¿no? Y te llegaba este tío con esas líneas tan difusas, casi impresionista, mucha mancha, muy deslavazado, mucha raya, que parecen, no sé, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Veis esos ángulos? Un estilo que a mí me gusta llamar feísta, ¿no? Yo lo catalogo de feísta porque es un poco ese primer Eddie Clapton, Simon Bisley, yo qué sé, Kevin O'Neill, esta gente, ¿no? Un poco el Marshall Lowe, el Sienkiewicz en su transición a artista abstracto, pero que luego es un dibujante que es que va cojonudo. Según vas adquiriendo conocimientos y gusto por los cómics, te das cuenta que es un dibujante cojonudo, ¿no? Y que le pega muy bien al tono de la serie y que yo creo que con los años te das cuenta de que fue una elección muy buena. Perdón. Bueno, luego, en este número sale Rorschach, o sea, menciona a Rorschach
Porque, bueno, imagino que lo sabéis, si no lo sabéis os lo digo, Watchmen, Alan Moore, al principio los personajes iban a ser los de la vieja Charlton, iba a coger a The Question, Blue Beetle, a Peacemaker, etcétera, etcétera. Pero luego decidió crear sus propias versiones de esos personajes. Entonces, The Question fue Rorschach, pues Peacemaker era el comediante, Blue Beetle, Night Owl, el Doctor Manhattan era el Captain Atom el Captain Atom y no sé si es Captain Solar, tío, ahora me estoy liando. Que bueno, para que veáis el paralelismo. Y, y bueno, este número en concreto o sea, está considerado un mini key como, no sé, primera aparición de Rorschach en el universo de DC o algo así, fuera de Watchmen, que lo veo un poco absurdo, pero ya sabéis que en estos tiempos nos gusta buscar cómics míticos en cualquier cosa. Y bueno, el cómic tiene su gracia porque el propio Big Sage se plantea todo el cómic que haría Rorschach en mi situación, que es un personaje muy duro, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo veo como una forma de romper con el... Porque Alan Moore yo creo que creó a Rorschach basándose en el Question de Ditko, esa versión, la que había entonces, evidentemente, y lo llevó incluso un paso más allá, haciéndole pues, un tarado mental, ¿no? O sea, con sus ideas extremistas, pero estando totalmente loco. Y The Question rompe con... El Question de Denny O'Neil rompe con esa idea, ¿no? Y es, como digo, más reflexivo, más altruista y que busca plantearse dilemas. Entonces, no sé, me hizo gracia. Aquí aparece Green Arrow, por cierto, otro personaje que Denny O'Neil hizo suyo y me parece también muy acertado. Y sí, no sé qué más, es que la serie, os enseño las portadas porque son también cojonudas, ¿vale? Tuvo 36 números y luego sacaron unos Quarterlies. ¿Esto qué es de Quarterly? Pues como su propio nombre indica, que el último número, 36, que los sacaban cada 4 meses, ¿vale? Sacaron 4. A ver, voy a quitar este montón de aquí. Quítense el primero. El segundo. Simplemente eran un poco más gorditos, pero bueno, continuaba un poco donde lo había dejado el volumen anterior. Estaba pensando en Dennis Cowan. Yo Dennis Cowan lo descubrí, o lo primero que leí de él fue el Batman Blind Justice, el Justicia Ciega, que sacaron unos especiales no sé si eran de la serie Batman o de Universo DC o Clásicos DC o algo así. Y recuerdo que de Naro no era los años de Batman, ¿no? Acaba de salir la peli de Tim Burton y todo el mundo estaba que no cagaba con Batman. Yo tenía, yo qué sé, pues 7 añitos así y leía mucho cómic. Mi hermano mayor también leía cómic, entonces caía mucho en mis manos y recuerdo que no, o sea, me leí los cómics, pero no me gustó. Y años después, pues mira, me encanta. Luego estas historias que sacó, bueno, primero esta saga con Batman y Green Arrow, ¿vale? Aquí otras con Green Arrow, y luego sacaron un breve volumen de Brave and the Bold que compartía aventuras era con Green Arrow y con The Butcher, otro personaje que estaba también muy bien. Y hasta aquí, bueno, el volumen guapo de DC. Luego sacaron esta mini de Rick Bates, que no me la he leído entera, pero que, bueno, está bastante bien. ¿Qué más comentar de Question? Bueno, sabéis que brevemente tomó el manto, o mejor dicho, la gabardina, la coprotagonista femenina, René Montoya, ¿era? No me sale el nombre ahora, sí, era René Montoya, creo. Y lo más reciente que tenemos, esta mini que podía haber dado mucho de más. Ya el equipo artístico me emocionó mogollón porque era Jeff Lemire, que era pues, el guionista que lo está petando y lo sigue petando, pero que a mí es un guionista que me flipa. Tenías a Dennis Cowan en los lápices y Bill Sienkiewicz entintando. Me mola lo que quiere hacer Jeff Lemire, que era dotar de una especie de mitología a The Question, y que parece que está muy en moda, ya se ha hecho con Iron Fist, por ejemplo. Aquí, bueno, Dennis Cowan, entintado por Sienkiewicz, me parece una puta pasada. Bueno, la idea en sí estaba bien, yo creo que
Podía haber dado mucho más, pero bueno, espero que no se quede en algo aislado y sigan haciendo cosas con el personaje, porque la verdad que, sobre todo con este equipo artístico, sería la hostia. Pero vamos, que esto es lo más reciente que han sacado del personaje. Y poco más que añadir, que el crowdfunding este de CC imagino que luego lo sacarán en librerías, como hacen siempre. Muchos supongo que ya lo conocéis, de la época de 5, es fácil encontrarlos en segunda mano, en retapados, muy baratos, así que si no os convencen los tochales como a mí, pues si buceáis por Wallapop, tiendas de segunda mano, tiendas de cómics, seguro que no os costará mucho encontrarlo. De nuevo, The Question, una serie para mí top, que marcó un punto importante en el cómic americano, que llegó en una época que a lo mejor se vio enterrado entre, pues tenías el Batman de Frank Miller, tenías Watchmen, tenías La Cosa del Pantano, empezaba a despuntar el sello Vértigo, el Green Arrow de Grell incluso, eh, pues Daredevil en Marvel. Había mucho, había mucha historia de corte similar y quizás The Question pasó un poco más desapercibida, pero yo creo que mucha gente la tiene en alta estima y os animo a que la releáis porque yo lo estoy haciendo y la verdad que no ha perdido nada de frescura. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.